Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nueva vez al canal. El día de hoy vamos a realizar esta camisa de hombres a crochet, hecha con medios puntos altos. Queda muy bonita y puedes adaptarlas a los tamaños y a los colores que tú gustes. Para los materiales vamos a necesitar este rollo de hilo de algodón de color terracota claro. De este vamos a utilizar 4 rollos. También vamos a utilizar 3 rollos de este hilo color caqui. Este hilo es de grosor medio, número 3, y vamos a utilizar una aguja de 4.0 milímetros para tejer la camisa. También vamos a utilizar unas tijeras, marcadores de punto, una aguja lanera para esconder todos los hilos sobrantes y también vamos a utilizar una aguja de 3.5 milímetros para hacer todos los bordes de la camisa. Para empezar les voy a mostrar con este dibujito que hice cómo es que vamos a dividir el trabajo. Aquí tengo este dibujo. La camisa la vamos a dividir en 5 paneles. Primero están los 2 delanteros. Aquí tenemos el lado de la espalda y los lados de la manga, que los vamos a ir tejiendo por separado. Para tejer los lados delanteros vamos a tejer 116 cadenas de inicio y de largo va a medir 63 centímetros, de ancho va a ser 21 centímetros. Esta camisa va a ser para una talla SM. Para el lado de la espalda también vamos a tejer 116 cadenas de largo y de ancho va a ser 42 centímetros. Para tejer las mangas, primero vamos a unir los lados delanteros con el lado de la espalda, para luego tejer el lado de las mangas en círculos. Y así es como vamos a dividir el trabajo para empezar a realizar esta camisa. Si quieren pueden poner el video en pausa para tomarle screenshot a la foto y así tener los centímetros de cada una de las partes. Para empezar a trabajar con nuestra camisa, primero vamos a realizar nuestro nudo deslizado y vamos a hacer 116 cadenas de inicio. Aquí ya tengo realizadas mis 116 cadenas de inicio. Ahora lo que procede es empezar a tejer nuestros medios puntos altos. Aquí lo que voy a hacer para tejer el primer punto medio alto es hacer una cadenita extra y luego de hacer la cadenita voy a tomar una lazada y lo voy a entrar en la penúltima cadenita. Hago mi medio punto alto. Luego de hacer este primer medio punto alto, voy a colocar el marcador de puntos. Es necesario que coloques el marcador, ya que eso te va a ayudar a tejer un rectángulo perfecto. Aquí vamos a tomar otra lazada y vamos a introducir el gancho en la siguiente cadena y así vamos a seguir tejiendo. Vamos a continuar tejiendo nuestros medios puntos altos hasta llegar a la última cadenita. Luego cuando llegues a esta última cadenita vas a hacer una cadena, vas a voltear el tejido y vas a seguir tejiendo medios puntos altos hasta completar el ancho, que son
21 centímetros. Pero primero vamos a hacer un cambio de color. Aquí tejí mis primeras 13 vueltas en el color terracota y ahora vamos a cambiar al color caqui. Te voy a mostrar cómo hacer un cambio de color sin tener que cortar el hilo. Aquí vamos a tejer nuestros últimos medios puntos altos y aquí cuando llegues al marcador vas a hacer lo siguiente: quitas tu marcador y vas a realizar un medio punto alto. Aquí vas a alar un poco la hebra hacia arriba para introducir el nuevo color. Vamos a introducir el ganchillo por aquí como te muestro. Cuando tengas el ganchillo de esta manera por dentro del punto, vas a tomar el hilo del color caqui. Vas a enganchar el hilo y lo vas a alar por adentro de estos 3 aritos que ven aquí. Luego jalas este hilo un poquito hacia atrás y para empezar a tejer la otra vuelta con el color caqui vamos a hacer una cadena. Luego de hacer esta cadena vamos a voltear el tejido y a comenzar a realizar los medios puntos altos de esta vuelta. Aquí en ese primer punto vas a colocar tu marcador de puntos. Esta hebra que ven aquí, que es la del color anterior, la vamos a alar un poco y la vamos a cortar con las tijeras para luego con la aguja lanera esconderla por dentro del tejido del lado revés. Aquí ya tengo la pieza terminada y te voy a mostrar cómo la hice. Primero tejí 13 vueltas de medios puntos altos en color terracota. Luego hice un cambio de color de hilo e hice 2 filas del color caqui. Luego cambié el hilo otra vez e hice una fila del color terracota. Luego en el medio hice 3 filas de color caqui. Luego una del color terracota, luego hice otra vez 2 filas en el color caqui y por último hice 10 filas en el color terracota. Esta es la secuencia que vas a seguir para tejer la otra pieza del lado delantero. Esta pieza del lado delantero está midiendo 63 centímetros de largo.
y de ancho está midiendo 21 centímetros. Vas a tejer exactamente igual esta pieza, la otra pieza del lado delantero. Así como te mostré anteriormente. Primero realizas 13 vueltas de color terracota, luego 2 en color caqui, luego una, luego 3 en color caqui, luego una, luego 2 en color caqui y finalmente tejes 10 en color terracota. Aquí ya tengo tejidas mis dos piezas del lado delantero de esta camisa. Quedaron exactamente igual con las instrucciones que le dije anteriormente. Luego de que tengamos nuestras dos piezas delanteras, vamos a tejer nuestra pieza trasera en una sola pieza. Lo vamos a hacer con un solo color. La vamos a tejer solamente con el color caqui. Para empezar a tejer el lado trasero de nuestra camisa, vamos a tomar el color caqui y vamos a realizar un nudo deslizado. Y tejeremos nuestras 116 cadenas de inicio, así como tejemos los delanteros. Aquí tejí las 116 cadenas de la parte de atrás y si se fijan, mide exactamente igual en centímetros que los lados delanteros de la camisa. Para continuar con la parte trasera vamos a realizar una cadenita extra. Luego vamos a realizar nuestro primer medio punto alto y colocaremos el marcador de puntos en ese primer medio punto alto. Y continuaremos tejiendo medios puntos altos hasta llegar al final de esta línea de cadenas, hasta llegar aquí.
Cuando llegues aquí al final de esta vuelta, para empezar a tejer la tercera vuelta, vamos a realizar una cadena y luego vamos a voltear el tejido para seguir continuando tejiendo nuestros medios puntos altos. Cuando realices el primer medio punto alto de esta segunda vuelta, siempre coloca tu marcador, que esto te va a ayudar a no hacer disminuciones cuando estés tejiendo en recto. Aquí terminé de tejer ya la parte trasera de la camisa. Le agregué una fila de color terracota en cada esquina. Esto lo hice para cuando vayamos a unir las dos partes delanteras con la parte trasera no se note los cambios de color. Esta pieza del lado de atrás me está midiendo 63 centímetros de largo. Aquí tengo las dos partes de delante y la parte de atrás. Lo que procede ahora es unir en la parte de arriba. Para eso vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a medir 6 pulgadas. Aquí coloqué esos marcadores de puntos. Desde aquí hasta aquí vamos a medir 6 pulgadas, que es donde están los lados del color terracota donde se encuentran los 10 puntos. De esta esquina a esta esquina hay 6 pulgadas. Esta parte de aquí es la del cuello. Cuando vayas a unir estas partes, asegúrate de que los dos delanteros estén del lado al revés y que la parte de atrás esté del lado derecho. Esto para que la costura quede del lado al revés de la camisa y no se note. Para unirlos yo voy a tomar una aguja más pequeña a la que estuve utilizando. Esta es una aguja de 3.0 milímetros. Para empezar vamos a hacer un nudo deslizado y ese nudo deslizado lo vamos a introducir en esta parte donde estaba el marcador y vamos a empezar a realizar puntos bajos alrededor de esta línea tomando esta parte de delante y la parte de detrás, y de esta manera vamos a ir cerrando esta parte de aquí arriba.
Vas a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar aquí a donde se encuentra el marcador. Ya tengo esta parte de aquí cerrada y así es como debe de verse. En la línea donde llevaba color caqui cambié el hilo y lo tejí con el color caqui para que no se viera tanto la diferencia de hilos. Así es como se ve cuando das la vuelta. Ese es el lado derecho de la camisa. Aquí ya tengo unidas estas dos partes del lado delantero y trasero de nuestra camisa. Ahora vamos a cerrar la parte de los laterales. Aquí puse un marcador de puntos para dejar una pequeña abertura. Esta pequeña abertura tiene un tamaño de 2 pulgadas. Vamos a tejer de donde se encuentra este marcador a donde se encuentra el marcador en la parte de arriba. El marcador en esta parte es donde va la manga, entonces voy a cerrar de aquí hasta donde va a empezar mi manga. Voy a colocar mi aguja aquí detrás de este marcador y voy a tomar el hilo con un nudo deslizado para empezar a tejer puntos bajos para cerrar estos dos laterales. Después que tomes el nudo deslizado, vas a hacer una cadena. Y en esa misma cadena vas a tejer el primer punto bajo. Para empezar a cerrarlo debes de tomar la cadenita que se ve de delante y la cadenita que se ve aquí atrás, uniéndolas con un punto bajo. Y así vas a continuar hasta llegar donde se encuentra el marcador en la parte de arriba. Aquí tejí ya todos los puntos bajos y cerré los laterales. El último punto bajo lo voy a hacer aquí donde se encontraba el marcador, que es donde inicia la manga. Voy a hacer el último punto bajo y voy a cerrar con una última lazada y luego voy a cortar el hilo. Lo aseguro con otra cadena, lo halo bien y lo aprieto. Con este hilo, al final con la aguja lanera, lo vamos a esconder dentro del mismo tejido. Así es como se ve esta costura de puntos bajos del lado revés. Miren qué bonita se ve y se forma. Así es como se ve. Esta costura queda muy bonita y prolija.
lo tejí con una aguja de 3.5 milímetros, una aguja más pequeña a la que estaba utilizando. Ahora vamos a empezar a tejer la parte de aquí arriba, que es la parte de la manga. Para eso vamos a tomar el hilo y vamos a hacer un nudo deslizado. La parte de las mangas la vamos a tejer del lado derecho de la camisa. Puedes introducir tu ganchillo por cualquiera de esos agujeritos que quede cerca de donde hicimos la unión de los laterales. Yo voy a introducir mi ganchillo por aquí, por esta cadenita. Voy a alar el nudo deslizado y ahí donde alé el nudo deslizado voy a hacer una cadenita y ahí mismo voy a hacer mi primer medio punto alto. Asegúrate de dejar una pequeña hebra en el nudo deslizado para que le escondas dentro del mismo tejido. Aquí donde realicé mi primer medio punto alto voy a colocar mi marcador, porque aquí es donde vamos a cerrar cada vuelta. Luego vas a seguir tejiendo medios puntos altos por todo el alrededor de este círculo. Debes de tomar en cuenta de tejer cada medio punto alto en cada hueco que veas en esta primera vuelta. Esto con el fin de que no te queden agujeritos cuando estés terminando de realizar tu manga. Aquí ya realicé todos mis medios puntos altos y voy a cerrar esta primera vuelta aquí donde ven el marcador, realizando un punto deslizado en este primer punto que hicimos al comenzar la vuelta. Para comenzar a tejer la segunda vuelta vamos a hacer haciendo una cadena y en ese mismo lugar donde hicimos la cadena vamos a hacer nuestro primer medio punto alto. Y colocamos nuestro marcador. Así vamos a seguir tejiendo puntos y puntos hasta llegar al cambio de color. Siempre vamos a cerrar las vueltas aquí donde colocamos el marcador de puntos, cerrando con un punto deslizado. De este lado ya tengo la manga terminada y les voy a mostrar cómo hice los cambios de color. Después que inicié la primera vuelta, hice 4 vueltas más en el color terracota. En total hice 5 vueltas. Luego cambié al color caqui e hice 2 vueltas. Luego hice una vuelta más de color terracota y al final hice 4 vueltas de color caqui. Después terminé con 7 vueltas más en el color terracota y al final le hice un borde tejiendo puntos bajos. Y fui haciendo disminuciones para que la manga quedara un poquito más estrecha. Tejí primero 5 puntos bajos, luego hice una disminución, luego tejí 5 puntos bajos más y luego hice una disminución. Y así continué hasta terminar todo el borde de puntos bajos de la orilla de esta manga. Y así es como se ven las mangas ya terminadas, con el borde de puntos bajos e intercalando los colores de terracota y caqui. Así, con este mismo proceso, vas a hacer el otro lado.
Aquí ya están terminadas las dos mangas exactamente iguales. Y así es como se ven. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un borde de puntos bajos en los lados delanteros y los ojales para introducir los botones. Para empezar a tejer nuestro delantero vamos a hacer un nudo deslizado. Y con la aguja de 3.5 milímetros vamos a alar el nudo deslizado por aquí, por esta primera cadenita de esta esquina. Vamos a tomar el nudo deslizado, lo vamos a pasar por encima de esta cadenita y luego le vamos a hacer una cadena. En ese mismo punto donde hicimos esa cadena vamos a hacer nuestro primer punto bajo y vamos a colocar nuestro marcador de puntos. Iremos escondiendo este sobrante de hilo por aquí mismo, por dentro de estos puntos que vamos a ir realizando. Así vas a continuar hasta completar 2 vueltas. Cuando llegues a la parte de arriba, vas a comenzar la segunda vuelta haciendo una cadenita y volteando el tejido. Después de tener mis 2 vueltas de puntos bajos, ahora vamos a hacer la parte de los ojales empezando desde arriba hasta abajo. En esta parte de aquí arriba tejí 2 puntos bajos y aquí vamos a hacer nuestro primer ojal haciendo 3 cadenitas al aire y aquí me voy a saltar 2 puntos y aquí en el tercer punto voy a hacer un punto bajo. Y aquí ya tenemos nuestro primer ojal realizado. Toma en cuenta en medir el ojal con el botón para que te asegures que estos van a caber. Así, de esta manera como te lo muestro. Si te fijas, el botón cabe perfectamente por este ojal que acabamos de hacer. Así también toma en cuenta cuando estés haciendo tus ojales, según el tamaño del botón que tengas. Luego vamos a seguir realizando puntos bajos hasta llegar al próximo ojal. Para eso, con la cinta métrica vamos a medir
desde aquí donde hicimos el primer ojal hasta el próximo. Lo vamos a hacer con una distancia de 7 centímetros de un ojal hacia el otro ojal. Aquí terminé de tejer los puntos bajos hasta el próximo ojal. Aquí tengo 7 centímetros, 7.5 alrededor. Vamos a tejer el próximo ojal, haciéndolo como el primero, tejiendo 3 cadenitas al aire, y luego de tejer 3 cadenas al aire, vamos a saltar 2 puntos abajo, y en el tercer punto vamos a hacer un punto bajo, y así es como cerramos este segundo ojal. Al terminar cada ojal, asegúrate de medirlo con los botones que le vas a colocar. Y luego vas a continuar tejiendo y haciendo tus ojales hasta llegar a la parte de abajo. Ya terminé de hacer todos mis ojales y aquí llegué al último punto. Aquí están todos, como pueden ver. Vamos a tejerle otra vuelta más de puntos bajos. Aquí retiro mi marcador y hago mi último punto bajo para comenzar a hacer la próxima vuelta. Para comenzar a hacer la próxima vuelta voy a hacer una cadena y luego de hacer la cadena voy a voltear el tejido y voy a continuar haciendo puntos bajos por todo el alrededor de esta línea. Voy a realizar un punto bajo en cada punto bajo y cuando llegue a la parte donde se encuentran los ojales voy a realizar 2 puntos bajos por alrededor del ojal. Y luego vas a continuar tejiendo tus puntos bajos hasta terminar esta fila de este lado de la camisa. Realizarás 2 puntos bajos alrededor de cada ojal. Luego, cuando termines de tejer todos tus puntos bajos en esta vuelta, realizarás el último punto bajo donde está el marcador, luego lo vas a asegurar con una cadena y luego vas a cortar la hebra. Asegúrate de dejarla un poco larga para que luego la escondas por dentro del mismo tejido, del lado al revés.
lo vas a alar un poco para que quede apretadito. Y así es como se ve este lado de la camisa con los ojales ya realizados. En total hicimos 4 vueltas de puntos bajos de este lado. Del otro lado de la camisa también vamos a hacer lo mismo, solo que no vamos a tejer ojales, sino que del otro lado es donde vamos a coser los botones. De esta otra parte de la camisa realicé 7 vueltas de puntos bajos y lo hice empezando como ya le mostré en la otra parte, tomando un nudo deslizado y luego empezar a tejer desde abajo hasta completar aquí arriba. Luego de terminar estas dos partes de adelante, vamos a empezar a tejer la parte del cuello, empezando con un nudo deslizado en el color terracota. Nos vamos a unir de este lado donde les voy a mostrar. Voy a introducir el ganchillo en esta parte que ven aquí y voy a empezar a tejer una línea de puntos bajos hasta llegar al otro borde de la parte del cuello. Voy a tomar el nudo deslizado y voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer mi primer punto abajo y voy a colocar mi marcador de puntos. Así voy a continuar por todo el alrededor de este borde del cuello. Aquí llegué al final del borde y lo que voy a hacer para empezar a tejer la segunda vuelta es hacer una cadena y voltear el tejido. Y voy a empezar ahora a trabajar los medios puntos altos, que es el punto con el que hemos estado trabajando. Y voy a colocar mi marcador de puntos. Y vas a seguir tejiendo medios puntos altos hasta completar esta tercera vuelta. Cuando llegues al final de esta vuelta vas a quitar el marcador y vas a hacer el último punto. Luego, para hacer la próxima vuelta vas a hacer una cadena y luego vas a empezar a tejer los medios puntos altos alrededor de todo el cuello.
Coloca siempre tus marcadores de puntos para que no te pierdas y el cuello te quede prolijo. Seguirás haciendo medios puntos altos hasta que llegues a la altura deseada del cuello. Aquí ya terminé la parte del cuello. En total hice 10 vueltas. Hice 10 vueltas de medios puntos altos más la primera vuelta que hicimos de puntos bajos. En total son 11 vueltas. Y esta longitud es perfecta para el tamaño del cuello de esta camisa. Así es como se va viendo nuestra camisa. Miren cómo quedó la parte del cuello. Quedó muy bonita. Ahora lo que vamos a hacer es a tejer los bordes en cada esquina de esta camisa. Aquí ya tengo adelantada el borde de la parte de abajo de la camisa. Hice 5 filas de puntos bajos. Lo que hice fue que en el último punto, aquí, entré el nudo deslizado y fui tejiendo fila por fila. Para iniciar, primero tejí una fila de puntos bajos y luego hice una cadena y volteé el tejido. Luego hice otra fila y cuando llegué al final lo volteé y así hice 5 filas. Y cuando llegué aquí, subí con puntos bajos por esta esquina de aquí, de esta abertura, y así es como va quedando. Para hacer este borde también tomé la aguja de 3.5 milímetros. Para los siguientes bordes vamos a realizar el mismo proceso. En esa esquina también vamos a tejer 5 filas de puntos bajos. Aquí cuando llegues a la esquina realiza 2 puntos bajos en el mismo punto. Luego continúa tejiendo puntos bajos por toda esta línea. Vas a tejer esta primera línea de puntos bajos hasta que llegues aquí a esta esquina del lado de la espalda. Cuando llegues aquí a este punto vas a hacer una cadena, vas a voltear el tejido y luego vas a regresar aquí al inicio. Este proceso lo vas a hacer hasta que tenga 5 vueltas de puntos bajos. Luego que termines de hacer las 5 filas de puntos bajos y llegues aquí a esta esquina, vas a subir solamente con una línea de puntos bajos y vas a hacer también aquí en la parte de adelante 5 líneas más de puntos bajos. Cuando llegues a la esquina te regresas y así vas a continuar hasta completar las 5 filas. Antes de realizar todos tus bordes de la camisa, primero debes de esconder todos los hilos sobrantes que tengas alrededor de toda la camisa. Cuando llegues a la esquina del delantero vas a subir haciendo puntos bajos por toda esta línea y aquí vas a subir tejiendo puntos bajos hasta tejer todo lo alrededor de esta parte del cuello. Y vas a continuar hasta aquí, hasta esta esquina, y luego que llegas a esta esquina vas a bajar por esta misma línea por aquí hasta llegar aquí a la última esquina de esta parte del delantero. Y aquí te vas a unir con un punto deslizado ahí mismo donde empezaste a tejer las filas de puntos bajos.
Te voy a mostrar cómo debes de esconder cada hilo sobrante con la aguja lanera. Después que insertes los sobrantes en la aguja lanera, vas a ir escondiendo por el lado al revés de la camisa cada hilo que te quede. Luego de que lo escondas muy bien, lo vas a cortar con la tijera. Este mismo proceso lo vas a repetir hasta que escondas todos los hilos sobrantes de la camisa. Y así es como se va viendo esta camisa. Ya escondí todos los hilos sobrantes y así es como se ve. Ahora te voy a mostrar cómo puedes coserle los botones. Aquí ya tengo algunos y te voy a mostrar cómo hacerlo. Vas a tomar una hebra larga de hilo del color terracota. Para coserle los botones te vas a fijar dónde queda exactamente el ojal y ahí mismo vas a coser el botón con la aguja lanera. Fíjate muy bien antes de coserlos. Entonces colocamos el botón aquí que coincida con el ojal y vamos a introducir la aguja lanera por detrás del tejido del lado revés y vamos a pasarlo por el agujero de los botones. Luego vamos a pasarlo otra vez por el agujero que le queda al lado. Asegúrate de dejar una pequeña hebra para que la escondas después dentro del mismo tejido. Entonces pasamos la aguja por los dos orificios que tiene el botón y lo pasamos nueva vez así como lo hicimos al principio. Primero por aquí y luego por el otro orificio. Este mismo proceso lo vas a repetir para coser los dos agujeros de abajo. Y así es como queda el botón. Asegúrate que el ojal entre por el botón que acabas de coser.
Aquí vas a cortar y vas a dejar la hebra larga para hacerle 2 nudos, y después que le hagamos esos 2 nudos en la parte de atrás, vamos a esconder los hilos sobrantes por adentro del tejido. Este proceso lo vas a repetir con cada uno de los botones y vas a esconder cada hebra de cada botón con la aguja lanera. Aquí ya tengo todos los botones cosidos y de esta manera es como se va viendo nuestra camisa. Si quieres, para darle un detalle extra a la camisa, puedes tejer un cuadradito, así como te muestro, exactamente con el mismo diseño de la camisa. Eso lo vas a hacer para tejerlo a modo de bolsillo. Lo vas a colocar en la parte que va y luego lo vas a coser con la aguja lanera. Vas a coser esta parte por aquí, la parte de abajo y la otra parte del otro lado. Y la parte de arriba lo vas a dejar abierto. Este es un detalle que le puedes agregar, pero yo lo voy a dejar así, sin el bolsillo. Aquí está la camisa ya terminada. Para darle un toque extra y que tenga una caída muy bonita, puedes planchar la camisa a vapor con un steamer. Esta camisa es muy versátil, la puedes hacer tanto para mujeres como para hombres. Puedes tejerla en los colores que prefieras, puede ser de un solo color o de varios colores. Esta es una camisa para hombres en talla S, pero tú puedes adaptarlas, solamente tienes que tomar las medidas con la cinta métrica y hacer la cantidad de cadenas dependiendo de la longitud y los tamaños que desees. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que puedan realizar esta camisa hecha con puntos básicos, que es el punto medio alto. Gracias por ver y quédate hasta el final. Suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video. Bye.